Bueno, vamos a comenzar entonces con las formas de gobierno. Continuamos entonces con el análisis de la presentación titulada Formas de Gobierno y Formas de Estado que está en el aula. Vamos a abordar ahora las formas de gobierno de acuerdo a lo que se establece en esta presentación. En este sentido, vamos a establecer primero como forma de gobierno la democracia. La democracia puede ser de dos tipos, puede ser democracia directa o pura o democracia indirecta o representativa. En la democracia directa o pura, el poder está en manos del pueblo, porque la soberanía precisamente es ejercida por el pueblo es el soberano y no es necesario entonces que elija sus representantes, no es necesario que elija a sus gobernantes, eh, porque ya por eso está definido como el soberano, en quien reside justamente este poder supremo, digamos, que representa la soberanía y que incluye el ejercicio pleno de todos los derechos de ese Estado. Y la soberanía implica un Estado que puede ejercer de derecho su poder como Estado. Entonces la soberanía, habíamos dicho que era un concepto jurídico que implica que vamos a ejercer, que ese Estado va a ejercer el poder supremo que tiene, el poder político, va a ejercer su poder como Estado sobre la población y sobre el territorio, y sobre todo dijimos iba a haber una soberanía interna que se va a ejercer dentro de las fronteras del país y una soberanía externa que va a ser ejercida en relación a terceros estados. Entonces vamos a ver que en la democracia directa pura el pueblo no tiene representantes, no elige representantes, sino que directamente participa de lo que es la vida política, de los asuntos públicos. El pueblo participa de las asambleas que se formen para tomar decisiones. Los pueblos también participan en los referendos o referéndums que se hagan para tomar decisiones. Y este ejemplo, digamos, o el caso más típico de democracia directo pura, es el caso de Suiza, en donde existen asambleas, donde se van a reunir los miembros del pueblo, de la sociedad civil, y van a tomar medidas políticas, van a tomar decisiones, y esas decisiones van a quedar planteadas o plasmadas en los referéndums o los referendos, en donde obviamente se van a expresar por escrito todas las decisiones que haya tomado el pueblo, y específicamente se va a detallar cuál ha sido la voluntad del pueblo, qué decisiones tomó el pueblo, qué optó, qué alternativas eligió, y eso va a quedar plasmado en un escrito que después va a tener fuerza de ley, obviamente, que se llama el referéndum. La democracia indirecta o representativa es otro sistema democrático, pero en este caso el pueblo, que es el soberano, elige sus representantes por medio del voto, lo que se llama el sufragio universal. En el caso de Argentina, que es el ejemplo de este tipo de sistema, nosotros tenemos una ley que especifica todo lo referente al sufragio universal. También tenemos básicamente en la Constitución todos los mecanismos para la elección de los representantes del pueblo, es decir, del poder legislativo y también del poder ejecutivo, como se eligen los representantes del poder ejecutivo. Tenemos establecido entonces en nuestra Constitución los mecanismos de elección de los representantes del ejecutivo y del legislativo, y ambos son elegidos por voto, por sufragio universal. Este sufragio universal contempla que las elecciones se van a realizar de manera periódica. En el caso, por ejemplo, de los miembros del Poder Ejecutivo es cada 4 años, y en el caso también del Poder Legislativo se establece
en las épocas y cada cuántos años se va a renovar o a modificar las distintas cámaras, ¿no? En lo que hace al gobierno nacional. Entonces vamos a ver que por un periodo también de 4 años, el pueblo va a elegir a quienes van a ser sus representantes, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. Se va de esta manera renovando la composición de las cámaras, sobre todo la Cámara de Diputados y de Senadores, y también está establecido el sistema de elección de los diputados y el sistema de elección de los senadores en la Constitución Nacional. Cada uno tiene un sistema distinto. En el caso de los diputados, el sistema de elección es elegir la cantidad de diputados por provincia o por estado provincial en función de la cantidad de habitantes que tiene esa provincia o estado provincial. Y en el caso de los senadores está establecido en el sistema la cantidad de senadores que le va a tocar a cada provincia, a cada jurisdicción, y no tiene especial relación, digamos, o relación directa con la cantidad de habitantes, sino que el criterio es otro y se establece un sistema de elección. En la Constitución, digamos, de cómo se realiza la elección de los senadores. Todo ciudadano tiene derecho a elegir, es decir, todo aquel que tenga la ciudadanía argentina, que sea ciudadano nativo o por adopción. Todo ciudadano puede elegir a sus representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque dijimos, esos son los únicos dos poderes que pueden, digamos, los ciudadanos elegir sus representantes. En el caso del Poder Judicial, los ciudadanos, el pueblo, no puede elegir a los jueces ni a los fiscales. En otros países tienen sistemas en donde el pueblo puede elegir quiénes son sus jueces y quiénes son sus fiscales. En Argentina no tenemos ese sistema. Los jueces son elegidos por otros mecanismos que están establecidos en la Constitución Nacional. Vamos a ver que entonces todo ciudadano puede elegir sus representantes siempre que tenga la ciudadanía, y también todo ciudadano puede ser elegido, puede proponerse como candidato. Para ser candidato tiene que cumplir los requisitos que establecen las leyes para ser diputado, para ser senador, para ser presidente, para ser gobernador, para ser concejal, para ser intendente, por ejemplo, en el nivel municipal, para ser legislador acá en la provincia de Córdoba. En el caso de la provincia de Córdoba tiene unicameral. Es unicameral el sistema, solamente se eligen legisladores. En cambio, en la nación se tiene un sistema bicameral, que es diputados y senadores. Y en el municipio es el Consejo Deliberante del Poder Legislativo, y se eligen como representantes los denominados concejales. Vamos a ver que las elecciones entonces son periódicas, hay un periodo de duración de mandato, y hay un periodo también en donde tenemos que realizar las elecciones, y ahí las personas van a votar quiénes van a ser sus representantes. Cada nivel de gobierno, es decir, municipal, provincial y nacional, va a establecer la duración del mandato en sus constituciones, y también los sistemas que van a especificar cómo se eligen esos representantes. En el caso de la nación está establecido esto en la Constitución Nacional. En el caso de la provincia de Córdoba está establecido en la Constitución Provincial. Y en el caso de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba está establecido en la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba. Esos son, digamos, los instrumentos legales de mayor jerarquía, digamos, en cada nivel de gobierno. Entonces vamos a tener que todo ciudadano entonces puede elegir, y todo ciudadano puede presentarse como candidato siempre y cuando reúna los requisitos que están establecidos en la Constitución Nacional, Provincial o en la Carta Orgánica Municipal para cada nivel de gobierno. Vamos a tener entonces que los que pueden elegirse son los miembros del Poder Ejecutivo y los del Poder Legislativo, no así los del Poder Judicial. Los del Poder Judicial tienen que tener idoneidad y tienen que ser profesionales, abogados, con años de ejercicio
en la profesión y con años de ejercicio en el Poder Judicial, en el ámbito del Poder Judicial, y tienen que cumplir también ciertos requisitos en cuanto a antecedentes laborales y tienen que rendir concursos para poder ser elegidos tanto jueces como fiscales. Y obviamente que también se tienen en cuenta los antecedentes, es decir, la capacitación, los estudios cursados por estas personas, no son elegidos por el voto directo del pueblo. Hay países como Estados Unidos que los jueces, los fiscales son elegidos por el voto de los ciudadanos, e incluso hasta los comisarios son elegidos. En el caso de los pueblos y las localidades más chicas, los comisarios son elegidos por el voto de los ciudadanos. Todo sistema de gobierno tiene una característica, digamos, todo sistema político, o acá en este caso la democracia es una forma de gobierno, tiene sus características. Primero puede ser directa o pura, como dijimos, indirecta o representativa. Pero también podemos estar en una democracia, pero adoptar distintos tipos de sistemas de gobierno, y en la actualidad existen el sistema parlamentario, el sistema colegiado y el sistema presidencialista. Vamos a pasar ahora a detallar estos sistemas de gobierno que pueden aparecer en una forma de gobierno democrática. Es decir, la forma de gobierno de ese Estado puede ser democrática y a su vez ese Estado puede haber adoptado alguno de los siguientes sistemas de gobierno. Primero, el parlamentarismo o el sistema parlamentario. Este sistema surge en Inglaterra, que es el más fiel representante de este sistema. El parlamento, como se llama al cuerpo colegiado que se forma con los representantes, del pueblo. El parlamento es el que directamente y exclusivamente va a tener injerencia en la dirección de los asuntos del Estado, en la administración del Estado y los recursos del Estado. Ese parlamento, obviamente, es un cuerpo colegiado que está integrado por los representantes. En el caso de Inglaterra, ese parlamento está constituido por dos cámaras, es un sistema bicameral, la Cámara de Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de Lores está conformada por personas pertenecientes a la nobleza. En Inglaterra coexiste una forma de gobierno monárquica con el sistema de gobierno parlamentario. Nosotros en Argentina tenemos democracia y ya vamos a ver qué sistema de gobierno hemos adoptado. Pero en el caso de Inglaterra es una democracia porque hay elecciones, pero a la vez adoptan un sistema monárquico, porque todavía sigue la cuestión de la monarquía. Es decir, hay elecciones en Inglaterra para elegir los miembros del Parlamento, pero ese sistema de gobierno parlamentario coexiste al mismo tiempo con una monarquía, con la corona inglesa, que está en este momento al cargo de la dinastía Windsor. Es el príncipe Carlos el que es el monarca. Entonces el sistema político de Inglaterra termina siendo una monarquía parlamentaria. Es decir, su forma de gobierno es una monarquía, no es una democracia. Y el sistema de gobierno sí es un sistema parlamentarista donde el pueblo elige a sus representantes. Ahí vamos a ver que el Parlamento es el que va a dirigir en realidad en los asuntos del Estado, porque la monarquía, que intervienen en algunos asuntos de Estado, pero no son los más importantes. A la postre, la monarquía es como si fuera un adorno, en realidad, porque tienen injerencia en muy pocos asuntos de Estado, muy pocas cosas se somete a la voluntad del rey.
y más que todo es una cuestión de imagen, de tradición y una cuestión más bien de tipo protocolar. Pero no tienen injerencia en decisiones que tienen que ver con políticas públicas y decisiones de Estado. La conformación del gobierno y su duración en el tiempo, o sea, su mandato, va a ser determinado no en una cantidad de años, como es en el caso de Argentina, que decimos cada 4 años se renueva, se hacen elecciones, se hacen llamadas elecciones y se renuevan los representantes del Ejecutivo y del Legislativo. Que incluso en el caso de argentino, los representantes del Ejecutivo se renuevan en una fecha, por ejemplo, se renovaron en el año 2023 y en el caso de los miembros del Poder Legislativo se renuevan ahora en el 2025. O sea, son 4 años para cada poder, pero queda determinado en distintas fechas. No son renovados en la misma fecha. En el caso de los sistemas parlamentarios, como el caso típico de Inglaterra, los representantes son elegidos, pero permanecen en el cargo siempre y cuando cuenten con la mayoría parlamentaria. Siempre haya sido aprobados por mayoría parlamentaria, es decir, los mismos miembros del Parlamento deciden si esa persona continúa en el cargo, si esa persona renueva su cargo y continúa en la labor parlamentaria. No hay una duración establecida en el tiempo. Asimismo, ese mismo parlamento puede decidir por mayoría expulsar a una persona determinada o bien sacarla del cargo. Eso también se decide por mayoría parlamentaria. Para poder obtener la mayoría necesitamos el consentimiento de una determinada cantidad de votos. ¿Sí? La persona tiene que obtener la aprobación o el voto de determinada cantidad de representantes para que pueda permanecer en el cargo y para que pueda renovar. Entonces la renovación puede ser indefinida, incluso aquí en este caso, porque mientras uno logre los votos y la mayoría necesaria puede continuar en el cargo. Vamos a ver que en el caso del parlamentarismo, nosotros vamos a encontrar que existe lo que se llama el jefe de Estado. En el parlamentarismo hay 2 figuras, el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Es decir, no es como nosotros que tenemos un solo representante del Ejecutivo, que es el presidente. No, en el caso de los parlamentarios o los sistemas parlamentaristas, el Poder Ejecutivo está conformado por 2 tipos de jefatura: la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. El jefe de Estado es el que hace la representación y el protocolo, ¿sí? Acata las decisiones del electorado, o sea, del pueblo que vota, y de la mayoría de los representantes del Parlamento, es decir, la mayoría parlamentaria. Este jefe de Estado tiene una representación, o sea, representa al Estado frente a terceros, es la cara visible de este Estado, pero es una cuestión protocolar, como les decía, es una cuestión que tiene que ver con la imagen, con la tradición, en el caso de Inglaterra, y esta figura del jefe de Estado recae sobre el monarca. El monarca es el que, en el caso de Inglaterra, el que va a ser el que va a representar al tercer estado, es el que va a concurrir a determinados eventos, reuniones y demás en nombre del Estado. Es la figura visible del Estado, pero no es el que va a tomar decisiones en cuanto a la administración y el gobierno de ese Estado. El que va a tomar esas decisiones es el jefe de gobierno, que en algunos países con sistema parlamentario recibe el nombre de primer ministro, de canciller o de presidente. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra es primer ministro, le dicen el prime minister. En el caso de Alemania, por ejemplo, es canciller, dicen la canciller alemana. Y en otros países recibe el nombre de presidente.
presidente del gobierno. En cambio, el jefe de Estado, por ejemplo, en Inglaterra y en otros países también que tienen monarquía, recibe el nombre de monarca. Es decir, Inglaterra tiene monarquía, también España tiene monarquía, y entonces el jefe de Estado es el monarca. Y en otros países se denomina no monarca, sino presidente también, el jefe de Estado. El poder legislativo en el sistema parlamentario se compone de dos cámaras, cámara baja y cámara alta. En Estados Unidos, la cámara baja es la cámara de los comunes, porque los comunes son el pueblo, son los que no tienen títulos de nobleza o que no pertenecen a la aristocracia o a la nobleza. Es el equivalente de los diputados que tenemos nosotros. Y la cámara alta en Inglaterra viene a ser los senadores, lo que conocemos como senadores, pero en Inglaterra se llama Cámara de los Lores, ¿sí? Entonces es un sistema bicameral, incluso reciben un nombre así coloquialmente en Inglaterra. A la Cámara de los Lores le dicen los Tories, y a las cámaras de los comunes les dicen los laboristas, porque mayoritariamente pertenecen los representantes a esos partidos. El partido que les dicen los liberales de los Tories, y los laboristas, que son un partido, digamos, de tipo más popular, pertenecen siempre, o el partido de los laboristas es el que nutre de más representantes a la Cámara de los Lores. Vamos a tener que, esa es la diferenciación. Normalmente los sectores de la aristocracia y de la nobleza son también pertenecientes a los Tories, este partido que es los Tories. Y los cámaras comunes, la gente que no tiene título, el pueblo, en su mayoría pertenece al Partido Laborista. Existen otros partidos en Inglaterra, pero son minoritarios. Vamos a ver que en todos los países con sistemas parlamentarios, los miembros de la Cámara Alta, es decir, de la Cámara de los Lores, en este caso, o de los senadores, siempre surgen de procesos electorales, es decir, de elecciones donde aparece el sufragio como forma de elección de los representantes. Todos los sectores, de este grupo van a ser elegidos entonces de la Cámara Alta de Senadores, la Cámara de los Lores, ya sea de distintos partidos, de distintos sectores políticos, van a ser elegidos por el sufragio y en elecciones, en comicios establecidos, de acuerdo a las normas de la Constitución. Se plantea, dice, la Iglesia, es decir, la Iglesia como excepción de esto, porque recordemos que en el caso de la Iglesia Católica, a la vez de que es una iglesia, es decir, es también el Vaticano. El Vaticano es la sede de la Iglesia Católica, pero a la vez el Vaticano es un Estado, es el Estado del Vaticano, cuyo sería jefe de Estado es el Papa, quien además de ser el jefe de Estado es el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, por eso aquí en la presentación dice, con excepción de la Iglesia, todos los miembros de la Cámara Alta, que vienen a ser sectores de la nobleza o de la aristocracia siempre en las sociedades, siempre son elegidos por sistema de sufragio y en comicios establecidos de acuerdo a la Constitución. Vamos a ver, el origen del parlamentarismo. El origen del parlamentarismo es en Inglaterra, como habíamos dicho, surge en el siglo XI y va fundamentalmente en el siglo XVII. También en el siglo XVII tiene una renovación el parlamentarismo como sistema, se renueva, aparecen otras características, pero sigue manteniendo la base
de lo que surgió en el siglo XI. Vamos a ver que en el parlamentarismo siempre hay un consejo real formado por la nobleza y el alto clero, es decir, las clases altas, que conforman una sola cámara. En el caso de Inglaterra era la Cámara de Lores. En el siglo XII la monarquía comienza a cobrar protagonismo y comienza su participación también en ese consejo real, y sobre todo se les da paso a la burguesía dentro de ese consejo real, es decir, se habilita a que pueda formar parte de ese consejo la burguesía, porque casualmente Inglaterra necesitaba en esa época recaudar mayores impuestos porque la corona no estaba en una buena situación económica y financiera. Entonces le da la posibilidad a la burguesía de incorporarse al Consejo Real como forma de recaudar más impuestos, porque después pasan a pagar los impuestos que tenían que pagar las personas que formaban parte de la Cámara. Eduardo I decide sumar al Consejo Real también al bajo clero y a la burguesía. La Cámara se termina componiendo del alto y el bajo clero, la nobleza y la burguesía, durante el reinado de Eduardo I o de Edward I. Para solucionar el antagonismo entre la burguesía y la nobleza, también se da paso a la burguesía, que es sobre todo una burguesía comercial, financiera, dedicada a los negocios bancarios y demás. Esa burguesía, obviamente, que empezaba a mejorar su posición económica, quería también tener los mismos privilegios y derechos que tenían la nobleza y el clero, y entonces empiezan a ejercer presión y a hacer antagonismos a los reyes para lograr también acceder a esos centros de poder que accedía la nobleza. Entonces, para acallar un poco los ánimos, es que Eduardo I decide incorporar a la burguesía y al bajo clero, que no estaba incorporado en épocas anteriores, no estaba incorporado al Consejo Real y al sistema parlamentario inglés. En finales del siglo XIV, el Parlamento se dividió y adoptó la forma de un sistema bicameral. En los años anteriores había sido un sistema unicameral. ¿Por qué? Porque solamente estaba la Cámara de los Lores. Solamente estaba esa cámara formada por el alto y el bajo clero y por la nobleza. Posteriormente se incorpora a la burguesía, como habíamos dicho. Pero después, en el siglo XIV, se da la división e Inglaterra pasa a tener un sistema presidencialista bicameral, donde aparece la Cámara de los Lores, nobleza y alto clero, y la Cámara de los Comunes pasa a ser la burguesía. Es decir, se entra a hacer una distinción entre aquellos que a lo mejor no tienen título, tienen a lo mejor riqueza originada por el comercio, por ejercer una industria, por ejercer una actividad financiera, como era el caso de la burguesía. Había muchos burgueses que eran más ricos que los nobles, poseían riqueza, pero no poseían el título. Entonces se crea esta división para hacer justamente esa diferencia. Los burgueses eran de pronto los que podían tener una mejor posición económica en ese momento en Inglaterra, pero no tenían un título. Entonces por eso se hace este sistema de cámaras para separar, digamos, estas clases sociales y separar estas situaciones. Y además, porque la burguesía pasa a tener una mayor influencia, entonces se le da una cámara específica para todo este grupo social. Ambas cámaras cumplen la función de deliberar y de tomar decisiones en ausencia del rey, del monarca. Hasta el siglo XVIII el sistema parlamentario se enfocaba en que ese cuerpo parlamentario tenía la facultad de deliberar sobre el establecimiento de los impuestos. El poder legislativo lo tenía el rey, es la posibilidad o la facultad de dictar leyes la tenía el rey. El parlamento solamente tenía la facultad para establecer impuestos. Con el paso de los años,
Las facultades van cambiando cuando aparecen sobre todo las leyes, ¿sí? Y se establece también en el siglo XVIII que las facultades del Parlamento también eran dictar leyes o crear leyes. Es decir, hasta el siglo XVIII la situación era la siguiente: el Parlamento solamente podía aprobar leyes que establecieran impuestos, o sea, los fines de recaudación fiscal, pero no podían hacer leyes en general, digamos, para otras cuestiones, para otras temáticas. Eso lo hacía el rey, que era el que tenía el poder legislativo en su persona. Con el paso de los años, el Parlamento adquiere la facultad de hacer las leyes, y eso pasa a partir del siglo XVIII. En el siglo XIX, Inglaterra se convierte en la nación con un régimen representativo, y el Parlamento pasa a establecer impuestos y también a deliberar sobre todas las decisiones tomadas por el rey, ¿sí? Es decir, el rey tomaba, era quien continuaba tomando las decisiones, era el monarca, pero debía someter esas decisiones a la consideración del Parlamento. Y también el rey debía lograr, obviamente, que el Parlamento le votara esas leyes y que le aprobaran esas leyes. Entonces ahí el rey ejercía su poder como tal, el monarca, y su poder también de negociación y de consenso para lograr la aprobación de todas las leyes que él había decretado, de todas las decisiones que él había tomado. Tenía que lograr entonces la aprobación de este Parlamento. En el siglo XIX se produce un cambio en el sistema parlamentario. El primer ministro aparece como figura, y el primer ministro va a ser el jefe ejecutivo, es decir, pasa a ser el jefe de gobierno, pasa a ser la cabeza del poder ejecutivo. Y el monarca pasa a ser el jefe de Estado, que es más bien un órgano de representación, sobre todo ante el exterior, y un órgano protocolar. A partir de ahí aparece la función simbólica de la monarquía y la función asignada siempre a cuestiones de protocolo y de representación, sobre todo frente a terceros estados. El rey siempre concurre a algún evento, a algún país, hace visitas y todo en representación del Estado de Inglaterra, porque es el jefe de Estado, pero no es el jefe de gobierno. El jefe de gobierno pasa a ser el primer ministro, quien es el que verdaderamente va a hacer la administración del Estado y es el que va a crear las leyes y las políticas públicas necesarias para administrar el Estado. Vamos a ver que el presidencialismo aparece fundamentalmente en los sistemas de democracia indirecta, como es el caso de Argentina, donde el pueblo elige sus representantes a través del voto en elecciones convocadas a tal fin. Vamos a ver que en la democracia indirecta se puede adoptar como sistema de gobierno el presidencialismo. El presidencialismo es un gobierno unitario, un sistema de gobierno que plantea un órgano formado por una sola persona. El sistema de gobierno del presidencialismo es unitario. Una sola persona es la elegida para tal fin y recibe el nombre del presidente, que es elegida por sufragio del pueblo. El presidente es el que concentra e integra todas las competencias que tiene que tener el Poder Ejecutivo, todas las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución o las facultades que le otorga la Constitución. Va a ser el presidente el que las va a ejercer. El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial van a ser independientes unos de otros en el sistema presidencialista. Y el Poder Legislativo es el que va a aprobar las leyes. El Poder Ejecutivo puede proponer leyes, decretos, pero el Poder Legislativo no está obligado a aprobar las leyes y los decretos que emanen del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a mandar proyectos de ley, pero finalmente va a ser el Poder Legislativo el que los va a aprobar. Y el Poder Legislativo, puede llegar incluso a rechazar esas leyes, a aprobarlas parcialmente, a aprobarlas con modificaciones
y ahí se va a hacer la discusión para modificar esas leyes. Se puede modificar total, parcialmente la ley, se puede no aprobar esa ley. Entonces el poder legislativo es totalmente independiente y no está obligado a aprobar todos los proyectos de ley que sean mandados por el Ejecutivo o elevados por el Ejecutivo a las cámaras. El presidente, a su vez, puede vetar los proyectos de ley que sean aprobados por el legislativo. O sea, existe la facultad de veto. Si el presidente considera que ese proyecto va en contra de la administración o de la gestión que él quiere hacer, puede vetarlo, está la figura de veto. Pero el Poder Legislativo no está obligado a aprobar los proyectos de ley que surjan del Ejecutivo. En el presidencialismo existe la división de poderes. El Poder Ejecutivo se elige por medio del voto popular. El Poder Ejecutivo es el que tutela la integración del gobierno. Ese es el que se encarga de la administración de todo el gobierno. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son independientes entre sí. Sobre todo la independencia que existe es una independencia de tipo política. Cada uno de los poderes, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo, tienen la voluntad política de hacer lo que consideren y se vote y sea votado, digamos, en el caso del Ejecutivo, lo que considere el Ejecutivo necesario para la administración del Estado, y en el caso del Poder Legislativo, lo que se considere que representa los intereses del pueblo. Entonces, la voluntad de cada uno, la voluntad política de cada uno es independiente. Por ejemplo, el presidente puede pertenecer a un partido político totalmente distinto a el de la mayoría de los diputados del Poder Legislativo. Es decir, muchas veces la persona que gana las elecciones en el Poder Ejecutivo no necesariamente es la que tiene mayor cantidad de diputados y de senadores en el Poder Legislativo. Entonces, por eso decimos que cada poder tiene una voluntad política distinta, digamos, y no son dependientes, sino que son independientes, no están ligadas, es decir, uno es independiente del otro, autónomo, y puede tener una voluntad política diferente. El presidente puede tener constitucionalmente alguna intervención en el Poder Legislativo, pero solamente esa intervención que decimos que tiene el presidente en la actuación o en todo lo que hace el Poder Legislativo, esa única intervención que está aprobada por Constitución, está aprobada en la Constitución Nacional, esa única posibilidad de intervención en el Poder Legislativo que está establecida en nuestra Constitución Nacional es el derecho al veto. Es la única intervención que puede tener el presidente en cuestiones que tienen que ver con el Poder Legislativo. El presidente tiene el derecho a vetar una ley que haya sido aprobada en las cámaras. Eso pasa a nivel nacional. A nivel provincial sucede lo mismo. A nivel provincial tenemos la Cámara de Legisladores en Córdoba y el gobernador propone proyectos de ley a la Cámara de Legisladores y los legisladores podrán aprobarlos o rechazarlos. Y hay distintas instancias también en cuanto a la aprobación. Puede ser aprobación parcial, con modificaciones, con observaciones y demás, y eso se discute en la Cámara. Pero en el caso del Poder Legislativo de Córdoba, es decir, la Cámara de Legisladores, la legislatura acá en Córdoba, no está obligada tampoco a aprobar todos los proyectos de ley que surgen del gobernador. Y sí, el gobernador tiene el derecho a veto, es decir, de rechazar un proyecto que haya surgido de la legislatura. Lo mismo pasa con el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es el que aprueba las ordenanzas, que se llaman, en la ciudad de Córdoba. El intendente puede proponer proyectos de ordenanzas, pero el Consejo Deliberante no está obligado a aceptar esos proyectos de ordenanza.
y digamos, el intendente puede, digamos, rechazar o vetar alguna de las ordenanzas. Es decir, todos los niveles de gobierno tienen esa facultad del veto. ¿Sí? Lo que pasa es que normalmente se trata de no usar esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo, porque obviamente no es bien visto por la sociedad. Eso tiene siempre un costo político, utilizar ese tipo de herramientas. Y aparte porque hay mucha crítica en relación al veto, porque se considera que es un resabio de una práctica que se empleaba en la monarquía. En la monarquía era el poder de uno solo, el rey y el monarca, y él es el que establecía las leyes y demás, y tenía la facultad de vetar en el caso de las monarquías con parlamento. El monarca tenía la posibilidad de vetar las leyes. Eso había surgido en ese tipo de monarquías donde también existían cámaras de representantes. En esos sistemas aparecía que las cámaras de representantes sacaban un proyecto de ley y el rey, el monarca, tenía la posibilidad de vetar. Eso quedó de los sistemas monárquicos. En ese tipo de países donde había sistemas de gobierno que coexistían monarquías con cámaras de representantes, en donde los representantes eran elegidos. Entonces ahí eso se considera como un resabio, como una costumbre o como una facultad que tenía el monarca. Entonces, en lo que es los sistemas modernos, los sistemas actuales, sobre todo los sistemas democráticos, no es bien visto digamos, el uso de esta facultad del veto. La democracia indirecta se puede manifestar en distintos sistemas de gobierno. Uno de ellos es el presidencialismo, dijimos, ¿no? Pero vamos a ver, seguir con esto. La democracia, digamos también, la democracia indirecta también supone que podamos elegir un sistema parlamentario. En la democracia directa, dijimos, el pueblo elige, no hace falta representantes. Por eso, en las democracias indirectas puede existir como sistema de gobierno el parlamentarismo y también puede existir también el presidencialismo. ¿Se entiende? Es decir, ¿dónde puede existir el sistema de gobierno presidencialista o parlamentario? En un país en donde haya democracia indirecta, no en un país donde haya democracia directa. Porque un sistema de democracia directa supone que el pueblo es el soberano y elige sus representantes de manera directa, ¿sí? Es decir, no hace falta que nadie los represente así directamente, ¿sí? Sino que el pueblo toma las decisiones. ¿Está? Bien, seguimos. Vamos a ver ahora formas de Estado que están establecidas ahí. Entonces, digamos, en la presentación, vamos a ver entonces en esta presentación qué formas de gobierno, digamos, tenemos. Y ahí podemos ver, en este caso, bueno, se me cerró acá. Vamos a ver, ahí vamos a buscar la presentación. A ver, la que teníamos recién, estamos mirando. Formas de Estado y formas de gobierno. Vamos a específicamente ahora las formas de gobierno y ahí vamos a tener, dijimos, formas de lo que habíamos dicho, formas de democracia directa o pura, de indirecto o representativa, sistemas parlamentarios, sistemas presidencialistas, ¿sí? Formas de Estado, vamos ahora con las formas de Estado. La primera de las formas de Estado que aparece es el Estado liberal. El Estado liberal aparece fundamentalmente con las nuevas ideas
como consecuencia de las nuevas ideas, de las ideas de la Ilustración, del Iluminismo en el siglo XVIII, aparecen estas ideas de la división de poderes con el libro de El espíritu de las leyes del barón Montesquieu. En ese libro, Montesquieu dice que el Estado tiene que organizarse en tres poderes que deben estar rigurosamente separados, es decir, deben ser absolutamente independientes. Señala Montesquieu que el poder legislativo tiene la facultad de dictar las leyes, o está abocado a dictar las leyes. El poder ejecutivo es el que ejecuta, el que hace que las leyes se cumplan. Y el poder judicial es el que imparte justicia en un caso concreto, es el que administra justicia en un caso concreto, en el caso que tenga que ver con su jurisdicción y con su especialidad o su temática. En el caso del Estado liberal, que va a tomar todas estas ideas de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, en el caso del Estado liberal nace con esta idea de que el Estado debe basarse en un pacto social, en el que la mayoría de los ciudadanos tácitamente aceptan que el Estado les imponga condiciones y deciden tácitamente someterse a la voluntad de ese Estado y al poder político de ese Estado. Los ciudadanos aceptan las leyes que les va a imponer ese Estado, aceptan regirse por leyes, aceptan tener una autoridad suprema por encima de ellos, que va a ser el Estado, y consideran fundamentalmente que no es que están sojuzgados a ese Estado en sí, sino a la Constitución. La Constitución es la que los obliga a todos los ciudadanos, ¿no? Los deberes y los derechos que aparecen en la Constitución. Entonces dice, bueno, tenemos un Estado, nos vamos a sojuzgar a ese Estado, vamos a someter nuestra voluntad, pero en realidad estamos sometiéndonos a la voluntad de la Constitución de ese Estado, a lo que establecen las leyes de esa Constitución. Es decir, que este pacto social está basado en la Constitución y obviamente que ese pacto siempre tiene que cumplir las condiciones de legalidad que están establecidas en la Constitución. Este pacto social, cuando se rompe, el Estado entra en una crisis. Y entonces Montesquieu decía, bueno, además de este Estado, en donde debe haber un pacto social para que pueda existir este Estado, donde las partes acuerden obligaciones y derechos de común acuerdo, también tiene que existir la división de poderes, lo que decía Montesquieu. Para el Estado liberal, todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la ley. Por eso es que se dice que el Estado liberal es un Estado de derecho, porque justamente uno de sus principios básicos es que todos los ciudadanos están sometidos a la ley, están sometidos a la Constitución. Es decir, lo que acepta el ciudadano en realidad es estar regido por esa Constitución, por las leyes, por el espíritu de las leyes, como dice Montesquieu. La idea fundamental acá es que el individuo es el centro de la actuación política. Y el Estado tiene la función nomás de crear un marco legal que permita la actuación libre de todos los individuos, la convivencia pacífica, armónica, la paz social. Y los individuos tienen derechos y libertades en este Estado liberal que en ningún caso el Estado puede limitar, digamos, o coaccionar, como dicen, conculcar el Estado, que es una expresión esta. Entonces, ahí lo que sostienen los liberales es que los individuos tienen derechos y libertades individuales y que el Estado no debe abocarse a estar coartando esas leyes. O sea, el Estado, si bien va a proveer ese marco legal tiene que permitir la actuación libre de los miembros del Estado, de los individuos. Porque sostienen que la función de las leyes es proteger los derechos de los individuos a nivel, digamos, individual o aislado. Proteger los derechos de los individuos, no
quitarle derechos o cercenarle derechos o coartarles derechos. Eso es lo que sostiene el Estado liberal. Es decir, el Estado va a crear el marco legal, pero bajo ningún aspecto ese marco legal tiene que, cercenar algún derecho, recortar sería un derecho, o limitarlo, sino que casualmente el marco legal tiene que estar para permitir la actuación libre de los individuos. Y entonces consideran que las leyes tienen la función de brindar un ordenamiento, pero nunca de coartar las libertades individuales de los ciudadanos, y las leyes están para proteger derechos, no para estar estableciendo condiciones distintas o distorsionando la situación. Entonces, en el caso de la economía, de las actividades económicas, en el Estado liberal se considera que el Estado no puede intervenir en las actividades económicas, sino que tiene que dejar que los individuos y los particulares gestionen sus propias actividades económicas. Y también sostienen que el Estado en realidad no tiene que intervenir en ninguna de las actividades que realizan los individuos. Los individuos tienen que poder elegir libremente lo que van a hacer en esas actividades y pueden hacer elecciones y decisiones libremente. Solamente los individuos van a acatar las leyes para establecer, a los fines de acatar una regulación, un marco que establezca derechos para las partes. Solamente van a acatar las leyes que limitan la competencia económica, el libre intercambio. Van a acatar las leyes que solamente están marcando un campo de acción, un campo de actuación de las personas, pero nunca leyes que están implicando que se les cercenan derechos, o se atenta contra la propiedad privada de cada individuo o de cada ciudadano. En materia económica pregonan por la no intervención del Estado en las actividades económicas y por la no existencia de leyes que coarten la competencia económica y el libre intercambio. El Estado liberal aparece básicamente a finales del siglo XVII y en el siglo XVIII. Surge en oposición, a los sistemas que había en ese momento, que eran las monarquías absolutas, y sobre todo este tipo de Estado es sostenido y defendido y enarbolado básicamente por la burguesía. La clase burguesa es la que propone este tipo de Estado liberal. La burguesía surgida de la actividad industrial, el comercio y la actividad bancaria. Vamos a ver que la burguesía se enriquece, incluso llega a tener posiciones de poder económico superiores a la nobleza. Hay casos de burgueses que amasan importantes fortunas y que tienen más recursos incluso que los nobles. Entonces, como consecuencia de ese poder económico, la burguesía comienza también a tener poder político. Y vamos a ver que casualmente la burguesía es la que propone este tipo de Estado. Y la burguesía se presenta como defensora del individualismo racional que se llama, porque obviamente estamos basadas en la razón, las ideas de la Ilustración, y obviamente que sostienen todos los ideales que surgieron como consecuencia de la Ilustración y todo el movimiento que se dio en el siglo XVIII, denominado siglo de las luces. La burguesía aboga justamente por la reducción del papel del Estado o la intervención del Estado en la economía. Pregonan un Estado mínimo, un Estado necesario, que solamente se encargue de hacer respetar las libertades básicas de las personas, encargado de la seguridad, o sea, de ver el ejército, la seguridad nacional y la seguridad interior, la policía. Y el Estado es encargado de asegurarse que las personas puedan libremente ejercer su ciudadanía, sus derechos, que puedan ejercer libremente sus actividades sin que a nadie atente contra ello. Entonces el Estado se encarga de la seguridad y se encarga de la justicia. Es decir, el Estado tiene que intervenir administrando justicia en casos controvertidos
En el caso de donde haya intereses contrapuestos, tiene que definir, pero nunca, digamos, el Estado interviniendo en lo económico. Y el poder judicial tiene que ser un poder dentro del Estado liberal que tiene que ser totalmente independiente del poder político. El Estado no debe ejercer la coacción, que se llama, o la expropiación también, que es quitarle los recursos a un individuo para dárselo a otro. Es decir, que ellos no están a favor de las políticas de redistribución de la riqueza. Es decir, que un Estado vea de redistribuir recursos de los sectores de altos ingresos a los sectores de menores ingresos. Que eso se hace con políticas redistributivas de la riqueza o del ingreso. El Estado entonces lo que hace normalmente es aplicar impuestos a las clases más acomodadas, a las clases ricas de la sociedad, impuestos que después utiliza para prestarle servicios o para hacer gasto social destinado a las clases menos privilegiadas. Entonces vamos a ver que no ven con buenos ojos esto de que el Estado implemente estas políticas redistributivas y que intervenga en la economía, aplicando impuestos y demás para generar un traslado de recursos de una clase social a otra, sino que consideran que los individuos tienen derecho a mantener las posiciones que tienen, sus posiciones respectivas, es decir, bueno, soy comerciante, soy obrero, soy empresario, es decir, tengo derecho a ejercer mi oficio, mi actividad, y sin que nadie me esté interviniendo ni modificando las condiciones. Sostienen que el Estado debe garantizar entonces la posición de cada individuo y solamente debe actuar regulando el mercado con algún tipo de legislación, ¿sí? Pero no debe intervenir en lo que son las transacciones económicas, en el pleno funcionamiento del mercado. Y va a ser el mercado en sí mismo el que va a ir regulando la actividad económica a través del sistema de precios. Eso es lo que sostiene el liberalismo, que es el sistema de precios, el libre juego de la oferta y de la demanda en el mercado, el que va a determinar el precio de los productos, a qué precio se venden y se compran los productos y qué cantidades de productos se compran y se venden. Que el mercado va a funcionar libremente sin que nadie intervenga, y mucho menos el Estado, donde cada uno tiene plena libertad de realizar las transacciones económicas que desee, cada persona tiene derecho a mantener su posición y su estatus dentro de ese mercado, y no tiene por qué sufrir algún tipo de exacción por parte del Estado, es decir, alguna quita de recursos mediante impuestos o mediante algún tipo de retención, por ejemplo, o algún otro tipo de medida que puede implementar el Estado para lograr la redistribución de recursos, es decir, tomar recursos de parte de las clases más acomodadas económicamente para distribuirlos a las clases menos acomodadas vía servicios sociales o gasto social. El Estado liberal, como ya habíamos dicho, surge en Inglaterra en el siglo XVII, luego se propaga al resto de Europa. En América se propaga en las ideas del liberalismo a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, sobre todo pasan primero a Estados Unidos. Y estas ideas liberales, entonces, que comienzan en el siglo XVII, se mantienen en boga o en auge hasta la crisis del año 30, es decir, la llamada la Gran Depresión, que significó la caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York, en Estados Unidos, donde todo el mundo entra en una crisis financiera como producto de la especulación financiera con títulos, con acciones y demás, con títulos valores. Y vamos a ver que cuando se produce la crisis específicamente del 29, el lunes negro que se llama, la Gran Depresión, que significó una situación de pobreza, de desempleo, de cierre de fábricas, de empresas muy importante a lo largo del mundo, desde todo el mundo se vio inmerso en la misma crisis.
A partir de esa crisis se plantea justamente críticas al liberalismo como sistema político y como sistema económico. Se plantean serias críticas sobre todo al funcionamiento del mercado. Se deja de pensar que el mercado es todo lo que lo resuelve, todo lo que resuelve el funcionamiento económico. El liberalismo creía que el mercado se autorregulaba solo, como decía Adam Smith, el mercado se va desempeñando o se mueve como si una mano invisible, fuera gobernando el mercado y fuera haciendo que las cosas fueran sucediendo en ese mercado. Entonces se comprobó que no era así, no había ninguna mano invisible que dirigiera las cosas en el mercado, que regulara las situaciones, y sobre todo se pudo constatar que el mercado tenía fallas, que había cuestiones que el mercado no las resolvía, que la lógica de mercado no era suficiente para explicar el funcionamiento de la economía, que el sistema de precios no era suficiente para realizar elecciones y tomar decisiones en la economía. Entonces, cuando comienza a criticarse ese sistema, cuando entra en crisis el sistema, automáticamente, como pasa siempre en la economía, cuando un sistema entra en crisis, aparece un nuevo sistema en el horizonte. Y en este caso, a partir del año 30, comienzan a estar en boga otras ideas en el mundo que van a estar proponiendo otra forma de Estado. El Estado que se llama benefactor o el Estado del bienestar. En el caso del liberalismo, a nivel político, vamos a ver que los principales exponentes son John Locke y Thomas Hobbes. Y a nivel económico, los sostenedores del Estado liberal es Adam Smith y los seguidores de Adam Smith, como John Stuart Mill, David Ricardo, Malthus, Jean-Baptiste Sayce, por ejemplo, y son los otros economistas que son seguidores, digamos, y también forman parte de la misma escuela de pensamiento económico que Adam Smith, que es la denominada escuela clásica o escuela liberal. Vamos a ver que el Estado liberal tiene dos fases. En una primera fase, el Estado liberal, a finales del siglo XVIII hasta gran parte del siglo XIX, nos encontramos con la fase liberal propiamente dicha, o la fase liberal clásica, digamos, clásica, radical, digamos, del liberalismo o del Estado liberal. Y a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX surge una nueva fase o etapa dentro del liberalismo, que es la fase democrática. Es decir, que podemos encontrar estos dos tipos de liberalismo. El liberalismo, digamos, tradicional, radical, clásico, que surge en Inglaterra a finales del XVIII, y después el liberalismo democrático, que digamos que también aparece en otros países, no solamente en Inglaterra, aparece también en Estados Unidos, ¿sí? Entonces marca un cambio, digamos, en las concepciones. Hay una diferencia entre la fase liberal clásica y una fase liberal democrática. La fase liberal clásica, la primera del siglo XVIII, se caracteriza por la libertad de pensamiento, se propone la libertad de pensamiento, de ideas, de expresión, de opinión, la libertad de asociación, de resistencia a la opresión, sobre todo la opresión del gobierno, a la libertad para reunirse, formar asociaciones también, grupos, la libertad de culto, y todo esto se pensaba que era un derecho que tenía que tener toda la ciudadanía, toda la comunidad. El liberalismo en su fase liberal es el que propone, liberal clásica dijimos, es el que propone el dictado de una constitución, de una carta constitucional, o sea, una ley de leyes, una ley suprema, donde se contemplen el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la seguridad personal, al ejercer el trabajo, comercio o industria. Esta constitución incluso y este Estado liberal, esta constitución liberal y este Estado liberal suprime los privilegios, aboga por la supresión de los privilegios.
Y el gobierno pasa a estar limitado en su poder, que en ese momento teníamos monarquías, pasa a estar limitado por el sistema parlamentario. Es decir, empiezan a coexistir monarquías con sistemas parlamentarios. El sistema parlamentario también incluye la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres poderes tienen que ser equilibrados, es decir, pero existen mecanismos de control recíproco. Existen en la Constitución mecanismos para que el Poder Judicial controle el Ejecutivo y el Legislativo, que el Legislativo controle el Judicial y el Ejecutivo, y así sucesivamente. Es decir, hay controles recíprocos entre los tres poderes. El ejercicio de la autoridad, es decir, cómo se logra ser autoridad en este sistema, siendo elegido por voluntad popular por medio del sufragio. Y las leyes son redactadas, discutidas y aprobadas por el Parlamento siempre, en estos casos. La fase democrática del liberalismo va a aparecer justamente con el dictado de las constituciones liberales, de las denominadas constituciones liberales, por caso la Constitución de Francia de 1791 y la Constitución de España de 1812. En esta fase del Estado liberal y en estas constituciones se amplía el concepto de ciudadano y se le concede obviamente al ciudadano el derecho al sufragio, pero se amplía este derecho al sufragio. Y también se amplía la cantidad de participantes, o sea, de votantes, es decir, se amplía quiénes pueden ser los que votan y los que eligen a los representantes en cada uno de estos países, y fundamentalmente también cuando se decide votar cuestiones de Estado, bueno, ahí en esos casos estas constituciones prevén que las cámaras de representantes cuenten en esos casos con más participantes, y también garantizan que en estos casos va a haber mayor participación de la ciudadanía, cuando sea siempre cuestiones de Estado. Y ahora comenzamos con el Estado socialista, pero vamos a hacer un parate entonces hasta acá, y en el próximo video vamos a tratar el Estado socialista.